Buenos días, hermanos. Me da gozo verles. Gracias al Señor que nos ha permitido estar aquí esta mañana. Pues inclinamos nuestro rostro y podemos orar de inmediato y así luego entonces tenemos la lectura ya sentados para tener este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Gracias, Padre, te damos por traernos a tu casa en este día. Gracias, Señor, porque de seguro también animarás a otros para que compartan esta noche la enseñanza de tu palabra y el tiempo de alabanza, adoración, Señor, que va a ser especial, Señor, porque lo vamos a hacer, Señor, tratando de agradarte a ti más que a los hombres, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos mantengas, Señor, pues fieles a ti, y te damos gracias por esta oportunidad que tenemos hoy de estas advertencias y esta enseñanza que tienen que ver, Señor, con la vida de tu iglesia. Te pedimos tu dirección con palabras en mi mente, en mi corazón y en mi boca que sean apropiadas para comunicarlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo junto con Bernabé estaban en medio de su viaje misionero, su primer viaje misionero. Habían salido de Antioquía de Siria con el propósito precisamente de, encomendado por la iglesia, llevar el evangelio a todo lo que era Asia Menor. Y estaban regresando de Asia Menor y era cuando comenzaban a dar reportes sobre lo que había sucedido a una iglesia que había estado detrás de ellos. De hecho, a Pablo y a Bernabé le acompañó un grupo de hermanos en este primer viaje misionero también. O sea que regresando a Antioquía, vemos nosotros en el capítulo 14 de Hechos, los versículos 24 al 28, cómo lo relata la palabra del Señor. Hechos capítulo 14, versículo 24. Pero vamos a concentrar nuestra enseñanza en el capítulo 15, que enseña una serie de divisiones que se produjeron dentro de la iglesia y cómo fueron resueltas en esa ocasión. Es la ocasión en la cual va a haber el primer, como le llama, concilio de la iglesia cristiana genuina en la ciudad de Jerusalén. O sea que esto queda inclusive en los anales de la historia registrado. Vamos entonces a Hechos capítulo 14. Yo voy a leer desde el 24 y el capítulo 15 completo. Les recomiendo que lo lean junto conmigo, de manera de que así ustedes puedan retener los versículos a los cuales vamos a hacer alusión posteriormente. ¿Están listos? Bien, Hechos 14, versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, de donde navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, se causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y levantaré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Dios, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribí por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a su hermano con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hermanos, este pasaje nos enseña cómo siempre están apareciendo motivos, argumentos que tratan de dividir la obra del Señor Jesucristo, las divisiones dentro de las iglesias. Ya Pablo y Bernabé estaban reportando cómo el Señor les había bendecido en todo su viaje misionero a la iglesia de Antioquía, pero como nunca falta, como dicen, un pelo en la sopa, tenían que venir algunos desde Jerusalén, desde Judea, para comenzar a querer imponer una serie de reglas sobre aquellos que venían del gentilicio, o sea que eran gentiles, personas que venían de entre los griegos y que se habían convertido al Señor Jesucristo, pero que realmente no eran judíos, o sea, no conocían ni tenían por qué guardar de ninguna manera la ley mosaica. El hecho es que todo el entusiasmo que tenían los apóstoles por el hecho de que habían regresado y el Señor había hecho prodigios, milagros, la gente se había convertido, muchos gentiles habían aceptado el Evangelio y se habían convertido a la fe que es en Jesucristo. Todo esto se ve apagado de un momento a otro por divisiones dentro de la iglesia. Divisiones que por lo general, hermano, tienen trasfondo diferentes, motivos diferentes, pero que sin lugar a duda la siembra Satanás con el propósito de tratar de destruir la obra del Señor Jesucristo. O sea, por eso decimos, es como si fuera aquello que le llaman el pelo dentro de la sopa para que uno no pueda degustar el gozo de las bendiciones del Señor. En este caso podemos identificar 4 motivos diferentes de división
en el pasaje que leímos, y motivos de confrontación también. O sea, la manera como se produjeron las confrontaciones, las divisiones, y la manera como también fueron resueltos por parte de los apóstoles y los hermanos de la iglesia primitiva. Lo primero que vemos nosotros en los versículos 1 y 2, que el motivo fundamental de división tenía que ver con asuntos doctrinales. Dice que entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al grito de Moisés, ¿qué dice? No podéis ser salvos. Y fíjense que esto trajo una discusión enorme. Pablo y Bernabé se plantaron y dijeron: eso no puede ser así. Acababan de experimentar la dicha, el privilegio de poder predicar a los gentiles y ver cómo los gentiles se convertían al Señor Jesucristo. Y entonces lo que hicieron fue que mandaron a ellos a que fuesen a Jerusalén para que fuera la autoridad apostólica la que decidiera sobre este tema de una manera muy particular. Es importante, muy importante, la enseñanza doctrinal en la iglesia, lo que la Biblia le llama la sana doctrina. O sea, Pablo exhortaba tanto a Timoteo como a Tito y a todos sus discípulos para que guardasen la sana doctrina, para que practicasen y enseñasen siempre la sana doctrina. Porque si se mete la levadura dentro de la iglesia, entonces sí no hay nada más que hacer. El primer motivo de división en la iglesia primitiva y en particular en la iglesia de Antioquía, una iglesia que estaba siendo bendecida y que estaba llevando a cabo la obra misionera, pues fue precisamente divisiones en cuanto a la doctrina. Las doctrinas bíblicas han sido agrupadas en 10 grupos distintos, o en 10 temas fundamentales, por aquellos que son teólogos, que son eruditos en este asunto. La primera de ellas, solamente a modo informativo doy estos datos, es lo que le llaman la doctrina de Dios, o lo que le llaman la teología propia. Y la segunda tiene que ver con cristología, lo que tiene que ver con Jesucristo en sí, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Salvador de todos los hombres. Luego viene la neumatología, que tiene que ver, neuma, aire, con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y luego la antropología, que es la cuarta doctrina teológica en la cual organizan las enseñanzas bíblicas. Tiene que ver con el hombre, naturalmente, la antropología. La doctrina de la salvación, que es la que está en cuestionamiento aquí, en este pasaje, se llama soteriología, o le llaman así, mejor dicho. Luego lo que tiene que ver con la iglesia, eclesiologías, lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, bibliología, lo que tiene que ver con los ángeles, angeliología, lo que tiene que ver con Satanás, satanología, y lo que tiene que ver con los últimos tiempos, se llama la doctrina escatológica o escatología. Todos son gía, ¿verdad? Es la manera como los teólogos han agrupado las diferentes doctrinas bíblicas. Todas las doctrinas son importantes, hermanos. Todas las doctrinas bíblicas son importantes, debemos mantenernos en la sana doctrina en todos los aspectos. Pero hay doctrinas en minúscula y doctrinas en mayúscula, ¿verdad? Y hay doctrinas en las cuales nosotros podemos disentir, tal vez. Podríamos disentir en cuanto al orden de las resurrecciones. Algunos piensan que van en un determinado orden u otro orden. No vamos a entrar en detalles en cuanto a eso. En asuntos que tienen que ver con la escatología también. O sea, son eventos que no han sucedido, ¿verdad? Y puede ser que haya alguna disensión en cuanto a en qué orden van a suceder los eventos del fin. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay doctrinas en las cuales no podemos transigir de ninguna manera. Y todo lo que tiene que ver con la doctrina del Dios Trino, la doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina de la salvación, son cosas en las cuales no podemos transigir de ninguna manera. El Shema de los judíos es el siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es la enseñanza que está en las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento. Estamos hablando de Deuteronomio capítulo 6, y es cuando indica que debían los judíos esas enseñanzas transmitirlas a sus generaciones posteriores. Y esto realmente lo que tiene que ver con la doctrina de Dios es una doctrina innegociable. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy aprovechando la oportunidad para decir que de ninguna manera nosotros podemos adorar a Krishna, o podemos honrar a Vishnu, a Alá, a Buda, Mahoma, tengo una lista aquí, y al mismo tiempo pretender ser cristiano, o sea, honrar a Jesucristo. No es posible, no es compatible. La Biblia dice que nosotros no podemos comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La doctrina de Dios, Jehová tu Dios, Jehová uno es, uno solo es Dios, nuestro Dios, y nuestro Dios trino, nuestro trino Dios. Consecuentemente, es claro cuando la Escritura dice que no hay ningún tipo de comunión posible entre Jesucristo
y Belial, entre la luz y las tinieblas, entre el creyente y el incrédulo. O sea que todo aquel que adore a otro Dios, pues sencillamente no podemos tener comunión con él. O sea, no es compatible la doctrina nuestra en cuanto a la teología de Dios, no es compatible absolutamente con ningún otro tipo de adoración. A ninguna deidad, ninguna divinidad, ninguna persona, ningún ente, absolutamente. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Y no solamente eso, dice: los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Timoteo lo dice, o Pablo le dice a Timoteo: hay un solo Dios, uno solo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? ¿Quién? ¿No lo saben? Jesucristo hombre. O sea que hay cosas en las cuales no podemos negociar. Lo que tiene que ver con la doctrina de Dios, lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación, con la soteriología, no podemos negociarla absolutamente. No podemos tener comunión y no podemos adorar junto con personas que tienen otra doctrina, otro enfoque, otro Dios. No es posible. Otras convicciones, no es posible. Aquí tenemos algunos ingenieros, ¿verdad? Y yo sé que ellos conocen lo que significa el punto de inflexión de un elemento estructural, ¿verdad? Por ejemplo, hay una viga de hierro, pudiéramos decir, todo ese entrepiso que está allá arriba está hecho en hierro, en vigas de hierro. Y usted puede someterla a una serie de deformaciones y la viga tiende a regresar de nuevo a su punto, ¿verdad? O sea, pero hay un punto de inflexión en el cual ya si usted se pasa de ahí no va a recuperar de nuevo su posición. O sea, no se puede de ninguna manera volver para atrás. Hay un punto a partir del cual la deformación no se recupera absolutamente. Y una de las doctrinas que marcan un punto de inflexión y que necesariamente es cismática, o sea, que divide necesariamente, tiene que ver con lo que es la doctrina de la salvación por gracia. Solamente por gracia y solamente por fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina es una doctrina innegociable absolutamente. La Biblia dice que no podemos andar juntos dos que no estamos de acuerdo, Amós 3:3. Y el tema precisamente de este capítulo 15, podemos verlo nosotros en el versículo 1, es ese, lo que tiene que ver con la salvación. Dice el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? No podréis ser salvos. Ese es el tema, ¿verdad? Y en esto realmente no cabe ningún tipo de acuerdo o negociación. A veces me da pena cuando veo a algunos hermanos, a algunos pastores, inclusive de iglesias fieles, que se confunden, porque yo creo que se confunden, porque cuando piensan que hay un objetivo en común, son capaces de compartir, ¿verdad? Con personas que vienen de doctrinas que realmente son antibíblicas y sobre todo con grupos que desvirtúan completamente la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Bien, pero no voy a entrar en este tipo de comentarios más allá de lo que he dicho ya, pero vamos a enfatizar el hecho de que, por ejemplo, los mormones, los llamados Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ellos creen que las personas tienen que obrar su propia salvación, o sea que ellos son los que logran su propia salvación y lo hacen por medio de la obediencia a las reglas de los mormones, de la iglesia mormona. Si obedecen las reglas de la iglesia mormona, entonces sí. Ellos consideran que el bautismo sirve para la remisión de los pecados e inclusive ellos se bautizan por los muertos, o sea, por personas que ya están muertas con el propósito de que puedan ser salvos también, lo que le llaman un bautismo vicario. En el caso de los testigos de Jehová, y solamente voy a mencionar 4 grupos que están en nuestros alrededores y que circulan en las calles conjuntamente con los cristianos. Los testigos de Jehová dicen que la salvación consiste en imitar al Señor Jesucristo en el sentido de que lo que hizo Jesucristo fue ser un testigo de Dios, ¿verdad? De Jehová. Y consecuentemente Cristo fue un testigo de Jehová y nosotros lo que tenemos que hacer es imitar a Jesucristo en ese sentido para que de esta manera podamos conseguir también la salvación. La salvación es para los testigos que son fieles en cuanto a su encomienda. En cuanto a los adventistas dicen que nadie debe decir que es salvo, pues nadie puede estar seguro de ello. Nadie puede decir, no, yo soy salvo, ¿verdad? Ellos consideran que Cristo va a arrojar finalmente los pecados sobre Satanás y ellos consideran
que Satanás lo va a tomar y lo va a portar, lo va a llevar lejos a un lugar y va a ser destruido juntamente con los pecados. Pero en este sentido no hay ninguna certeza ni seguridad de salvación. Sin lugar a dudas, aquellos creen que el guardar una serie de preceptos, como el mismo sábado, es fundamental. O sea, ellos se acogen a la ley mosaica en muchos aspectos porque dicen que son mandamientos eternos y que solamente guardándolos pueden obtener el favor de Dios y la salvación. Pero los que son más comunes entre nosotros son los católicos romanos. Estamos hablando de una doctrina que es completamente innegociable y que es cismática, que es el tema precisamente del capítulo 15, lo que tiene que ver con la salvación, la soteriología. Y los católicos romanos piensan, en primer lugar, dicen y enseñan y practican que el pecado original, el que heredamos de Adán y Eva, se lava con el bautismo de agua. O sea, sencillamente tú tomas al bebé o al niño o al joven o al adulto, no importa, y él lo bautiza en ese momento los pecados, y el pecado original y los pecados que haya cometido hasta entonces quedan completamente purgados o limpios de parte de aquellos que practican este rito. Por otro lado, los católicos enseñan que la salvación depende de guardar los sacramentos de la iglesia. Los sacramentos de la iglesia católica romana específicamente, ustedes saben cuáles son, ¿verdad? Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, orden sagrado, matrimonio, etcétera, extrema unción también, que la incluyen dentro de los sacramentos. El que guarda y observa los sacramentos, entonces esa persona tiene posibilidades de ser salvo. Pero realmente la única manera de obtener la gracia de Dios es a través de los sacerdotes, a través de la iglesia y a través de María también, ¿verdad? Que es una intercesora o una intermediaria. Al igual que los santos también pueden interceder por nosotros para conseguir el favor de Dios. Pero el perdón siempre va a estar condicionado a las buenas obras. Si tú confiesas tus pecados, si tú haces buenas obras y si tú cumples con la penitencia que te impone el sacerdote, entonces tú eres librado de pecado y si tú mueres, entonces Dios va a tener misericordia de ti. En otras palabras, tu salvación es una especie de balance entre lo que tú haces o dejas de hacer, lo negativo y lo positivo. Y dependiendo del momento como te sorprenda la muerte, entonces tu salvación será posible o no, siempre y cuando hayas observado también los sacramentos de la iglesia, hayas pasado por todos y cada uno de ellos. Yo sé que hay algunos de ustedes que no sabían estas cosas, otros que sí, ¿verdad? Pero algunos son tan jóvenes y han estado toda su vida expuestos a la verdad del Evangelio que ignoran muchas veces todo lo que tiene que ver con estas desvirtuaciones, ¿verdad? Estas enseñanzas erráticas, mentirosas de lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Bueno, el primer motivo de división lo vemos ahí, ¿verdad? Pero el segundo, ustedes saben cuál es, está en los versículos que van del 7 al 9. Motivo de división. No es negociable cuando se trata de doctrina, no es negociable. Si es así, pues cada quien que vaya para su lado y que adore a su divinidad en la manera que quiera. Pero nosotros adoraremos a Jehová y adoraremos al Señor Jesucristo, al Dios trino y verdadero. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto es un regalo de Dios. Y no cabe ninguna otra interpretación ni enseñanza. La segunda cosa que vemos nosotros tiene que ver con la acepción de personas. Versículo 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Las acepciones de personas fueron el segundo motivo de conflicto dentro de la iglesia. Ustedes recuerdan que, el segundo motivo que vemos en este pasaje, pero realmente fue el primer motivo de conflicto dentro de la iglesia. La incipiente iglesia, nosotros lo sabemos en el capítulo 6, comenzó a tener problemas, conflictos entre los hermanos que hasta entonces se llevaban muy bien, porque decían que las viudas de los griegos, ¿verdad?, eran desatendidas, mientras que las viudas de los judíos sí eran bien atendidas por parte de la iglesia. O sea, vino una división como consecuencia de que los griegos y los judíos no eran tratados igualmente. Y el apóstol Pedro tiene que de nuevo aclarar esto. Dice, no solamente dice, el Señor me mostró a mí que a ningún hombre llame común o inmundo jamás, ¿verdad? Dios no ha hecho diferencia entre ellos y nosotros. Al igual que nosotros recibimos el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ellos lo recibieron también. Consecuentemente, no debería de haber ningún motivo de división
en este sentido. Pero es algo que nosotros tenemos que guardar todos, absolutamente. Toda la iglesia debe cuidarse de no tener privilegios, ni tampoco tener preferencias, ni mucho menos tener menosprecio hacia ninguna persona. La Biblia enseña muy claramente esto. Santiago dice que tenemos que tener mucho cuidado de cómo recibimos a aquellos que vienen a la congregación, porque no debe haber ningún tipo de diferencia. Por eso dice Santiago, hermanos, que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Todos los seres humanos somos iguales delante del Señor, varones y hembras, no importa la nación, no importa la formación, no importa absolutamente nada, ¿verdad? Ni siquiera el credo en el cual hemos sido formados, levantados. Cuando una persona viene al Señor Jesucristo es hecho un hijo de Dios por medio de la fe, una hija de Dios por medio de la fe, y todos somos iguales delante del Señor. Hacer acepción de personas es algo que el Señor no acepta dentro de su iglesia. Y cuando se hacen, el problema viene. El problema viene. El problema viene, tarde o temprano viene el problema, viene la división, viene el chisme, como estaba sucediendo en Jerusalén a la hora de repartir entre las diferentes viudas. Ese es el segundo motivo de división. El tercer motivo de división que vemos aquí está en el versículo 10 y versículo 11, cuando dice, ahora pues, el mismo Pedro está hablando, ¿verdad? Y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. A ver si alguno de ustedes identifica cuál es el motivo de división al cual está haciendo alusión el apóstol aquí. El legalismo. Los que se han convertido en esta congregación han tenido una dicha que yo mismo no tuve cuando me convertí. Y es el hecho de que ustedes han sido instruidos todo el tiempo para asumir su responsabilidad delante del Señor de una manera directa. Nunca hemos utilizado otro texto al cual referirnos que no sea la palabra de Dios. Nunca hemos puesto leyes, normas o reglas, ni de conducta, ni de comportamiento, ni de nada, mucho menos de fe o de creencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene necesariamente que ser suficiente. Pero cuando se impone un yugo sobre la libertad cristiana, hay problemas, porque las personas lo van a resistir durante un tiempo, pero finalmente lo que van a estar es respondiendo a mandamientos de hombre y no a mandamientos de Dios. Y el problema es este. Ellos estaban tratando de imponerle el circuncidarse, e imponerle que guardaran la ley mosaica, pero si son gente que nunca conocieron la ley mosaica, son gente que no fueron ni serían nunca judíos. Algunos todavía se confunden y dicen que son judíos mesiánicos. No existe tal cosa. Por lo menos no se puede ser cristiano y ser judío al mismo tiempo, no se puede ser cristiano y ser católico al mismo tiempo, no se puede ser cristiano y ser Hare Krishna al mismo tiempo, no se puede ser cristiano y ser... No se puede, simplemente no se puede, o eres una cosa o eres la otra. Pero partiendo de la base de que ciertamente somos hijos de Dios, profesantes en la fe en el Señor Jesucristo, nacidos de nuevo, convertidos a Él, tenemos necesariamente que asumir nuestra responsabilidad de actuar con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Es lo que dice la Escritura, que tanto recitamos acá en Santo Domingo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará esclavos de los hombres. Dice eso, esclavos de las leyes. No, dice libres. Es una pena, y Pablo tuvo que amonestar muchas veces a diferentes iglesias en que no sabemos usar nuestra libertad. Tenemos la libertad, nosotros podemos adorar o no adorar. Nosotros podemos congregarnos o no congregarnos. Nosotros podemos meditar y reflexionar en la Escritura o no hacerlo. Podemos compartir lo que tenemos con otros o no hacerlo. Podemos ministrar o no ministrar. Podemos usar nuestros dones o no usarlos. Es una responsabilidad individual. La Escritura dice que es el Señor quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Tengo el texto aquí, cuando dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo,
asidos de la palabra de vida. Pablo le decía a los filipenses, ustedes deben mantenerse asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo, dice, no tenga yo que pensar que trabajé en vano. Porque nuestra libertad está condicionada por la palabra de Dios y nuestra devoción es hacia Dios directamente, no hacia los hombres, no hacia un grupo o una congregación. Esa es la libertad cristiana. Por eso, aceptar cualquier tipo de legalismo es algo que es directamente contrario a lo que debe ser la vida de un creyente. Nosotros les hemos enseñado a ustedes a asumir sus responsabilidades de forma individual. No creo que nunca ninguno de ustedes pueda decir que yo le he llamado para pedirle cuenta, a menos que sea un caso de pecado o algo en particular que haya que conversarlo directamente. Si quieres ser fiel y si quieres consagrarte bien, si no quieres hacerlo, es tu problema, no es el mío. El mío me compete a mí. Porque la iglesia no debe tener ningún tipo de normas o reglas más allá de lo que la palabra de Dios dice y que es común para todos, del que tiene mayor responsabilidad al recién convertido también. Las divisiones en las iglesias pueden ser por doctrina, y hay doctrinas que no son negociables, que cada quien vaya donde se predique la sana doctrina. Puede ser por un asunto de que dentro del cuerpo se hacen acepciones de personas y esto siempre va a traer roncha. Puede ser también por legalismo, cuando se trata de imponer reglas extrabíblicas y aún las bíblicas. Pero también puede ser por conflicto de personalidad. Vamos entonces ahora al versículo 37. Dice el versículo 37 que Bernabé quería que llevasen consigo a Juan al segundo viaje misionero, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, bueno, yo entiendo que cada quien cogió un pique ahí, ¿verdad? Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Es un conflicto de personalidad lo que estábamos viendo nosotros ahí. Y también sucede dentro de la iglesia. Claro que sucede. Que tenemos diferentes trasfondos, tenemos diferentes formas de ser, diferentes carácter. Gracias al Señor. Dice la Biblia que a través de estas disensiones muchas veces Él manifiesta cuáles son los que están aprobados. O sea, dónde está su voluntad, su aprobación. O sea que esto no tiene necesariamente que traer un cisma o una división dentro de la iglesia. Pero fíjense, en el caso de Bernabé, recuérdense cómo era llamado Bernabé, hijo de consolación. Ese era lo que significaba su nombre, hijo de consolación. Bernabé es el que cuando nadie quería saber de Pablo en Jerusalén, va y lo toma y lo lleva y testifica de que Pablo había hablado en el nombre del Señor Jesucristo en Damasco, que había arriesgado su vida para que los demás cristianos lo aceptaran como tal dentro de Jerusalén. O sea, era un hombre que estaba siempre intercediendo por los demás, tenía un carácter conciliador, pero además de esto era tío de Juan Marcos, o sea que se trataba de su sobrino. Y además de esto, bueno que lo sepamos también o lo recordemos, que Bernabé es el líder original de la obra misionera. O sea, es Bernabé quien busca a Pablo, ¿verdad? Lo lleva a Antioquía y entonces encomiendan a Bernabé y a Pablo. Yo no sé si le llevaba años o no, supongo que sí, que tal vez era mayor de edad también, pero tenía un carácter benigno. Bernabé evidentemente era un hombre buenote, ¿verdad? Buenote, un carácter bueno tenía. Pablo no era así. Recuérdense la historia de Pablo completa. Era un hombre batallador, una persona analítica, una persona pragmática, una persona que empujaba. Y que resulta que en el primer viaje misionero, Juan Marcos había dicho, cuando estaban apenas arrancando el viaje, que él quería volver a Jerusalén y se fue para atrás. Y a Pablo eso no le gustó.
A Pablo no le gustó eso. Entonces ahora van al segundo viaje, para que venga con nosotros. Lo siento mucho, pero Marcos no viene con nosotros, dice Pablo. ¿Por qué? Porque él nos abandonó cuando estábamos comenzando. Nada quita que lo vaya a hacer de nuevo. Pero Bernabé tenía otro temperamento. Gracias al Señor por los bernabéses en las congregaciones, porque son aquellos que pasan la mano, son aquellos que hacen que las cosas se suavicen, sobre todo cuando hay conflicto entre los hermanos. Bueno, solamente voy a decir lo siguiente: Dios utilizó esa disensión, esa división, para que se formaran dos grupos misioneros. ¿Tenía razón Bernabé? ¿Tenía razón Pablo? No era tan importante eso, pero definitivamente no podían seguir adelante en la manera como estaba. Entonces era el momento en el cual tenían que seguir haciendo la obra del Señor, tenían que seguir ministrando a los gentiles, tenían que seguir llevando el Evangelio más allá de Judea, de Samaria y de Galilea. Pero ahora lo iban a hacer en dos grupos diferentes. Sin lugar a dudas que iban a ser muchísimo más eficaces, muchísimo más efectivos. A veces las divisiones, como yo decía, o las disensiones, el Señor las utiliza para bien. Y también eso lo he visto tantas veces en los años que tengo como cristiano. Bien, pero hemos visto 4 motivos de divisiones dentro de la iglesia. Asuntos doctrinales, asuntos que tienen que ver con acepciones de personas, diferenciación entre los miembros de la iglesia que se hacen a veces, asuntos que tienen que ver con el legalismo y finalmente los conflictos de personalidad, que en esta congregación históricamente han sido múltiples. Conversaba con un hermano muy querido en días pasados sobre las personas que ya no están entre nosotros y que alguna vez estuvieron con nosotros y que están en otras congregaciones. Y realmente yo me pongo a reflexionar y le pido al Señor que me ilumine para, si estoy metiendo la pata o haciendo algo mal, no seguir haciéndolo. Y me es muy difícil discernir qué fue lo que pasó. Yo diría que en el 99% de las ocasiones, en algunos casos, pues también acepto lo que me dicen que fue la excusa para dejar la congregación. Pero tampoco es que me convence mucho que haya sido por eso. Porque si dicen que era porque el pastor era calvo y feo y viejo, eso me da trabajo aceptarlo. Pero lo acepto. Pero se forman estas divisiones, estos conflictos dentro de las congregaciones. A veces Dios los utiliza para bien, y yo creo que eso tiene que ver mucho con la actitud del corazón de la congregación. Pero mientras tanto, qué bueno que hay bernabéses entre nosotros. Quiero concluir con 5 consideraciones que debemos tener en cuenta para poder resolver los conflictos. 5 cosas que debemos tomar en cuenta, 5 consideraciones distintas para la solución de los conflictos. El primero está en el versículo 1 del capítulo 15 y también en el versículo 38. Dice el versículo primero: entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y en el versículo 38 dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Los que son lentos, pues no me van a seguir, pero esfuércense y síganme. Lo primero que hay que hacer es identificar el conflicto. Vuelvo y repito, no siempre se puede. A veces tú no sabes porque la gente no es suficientemente transparente o sincera. Tiene su propia problemática interior. Y en vez de acudir y buscar ayuda o consejería, lo que hace simplemente es que va a otro sitio a ver si allá se sienten mejor o están mejor. Son pocas las veces que yo en tantos años he oído la confesión de algún hermano o hermana que dice: es que yo tengo problemas con fulanita, por eso yo voy a cambiar de iglesia. O tengo problemas con menganito y por eso me voy de la iglesia. Pocas las veces, pero pasa. No me lo dicen, sino que simplemente cambian de iglesia. Hasta ahora son pocos los casos en los cuales los que han partido y las divisiones han venido por motivos de doctrina. Y si son así,
por motivo de doctrina, pues Dios te bendiga, hermano, hermana. Amén. Cobíjate bajo el techo doctrinal, que el Señor te guíe y que Dios te bendiga. Pero son pocos los casos en los cuales un problema doctrinal realmente lo que hay de trasfondo. Casi siempre tienen que ver con conflictos de personalidad. Por legalismo no es absolutamente. Y ojalá que no suceda por acepción de personas. Porque ejemplos les hemos dado a ustedes. Pero la primera cosa es identificar el problema, llamarlo por su nombre, saber lo que es, porque si no sabemos exactamente cuál es el problema. Aquí vemos que en los dos casos está claro. Estaban enseñando que había que circuncidarse para ser salvo, y en el otro caso el problema era que yo no quiero ir con Juan Marcos, decía Pablo, yo no voy a ir con él, ya él nos sacó los pies, así que no quiero ir con él. O sea, era un problema muy claro el que estaba ahí. Pero la segunda cosa tiene que ver con la valorización de la importancia que tiene o no el problema o el conflicto. Hay que valorar el conflicto. Porque hay pleitos que no hay que echar, hay discusiones que no hay que tener, hay motivos que no hay que justificar. El apóstol Pablo se lo decía a Timoteo, le decía, tú desecha las cuestiones necias, insensatas, porque solamente engendran contienda. O sea, hay cosas que realmente no tienen sentido, no tiene sentido discutirlas. Así que es importante identificar el problema, llamarlo por su nombre, pero además de esto, valorar su importancia. Porque a veces, por darle importancia a cosas que no tienen importancia, entonces armamos unos líos donde no los había. Entonces que se forma la verdadera disensión. La tercera cosa, en cuanto a la solución de los conflictos, versículos 6 y 7. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, etcétera, etcétera, etcétera. Consulte con los pastores, los ancianos de la congregación. Hay un conflicto, hay un problema. Para eso estamos los pastores, para eso estoy yo aquí, en esta congregación. Para eso tenemos hermanos maduros aquí, que no necesariamente tiene que ser el pastor, los diáconos específicamente. Todos ellos, los 6 diáconos que tiene la congregación, a los cuales se puede acudir y consultar. Y eso es lo sabio. En este caso nosotros vimos que mandaron a Bernabé y a Saulo a que fueran allá junto con otros hermanos que averiguaran, que dirimieran este problema, para que entonces allá los apóstoles tomaran una postura en cuanto a esto de la salvación, si era necesaria o no para ser salvo, el guardar la ley mosaica, los mandamientos de Dios. La cuarta cosa en la que debemos tomar en cuenta, o consideraciones que debemos tener nosotros para resolver los conflictos en la congregación, está en los versículos 15 al 18. Leo desde el 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Fíjense lo que dice el versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré, reedificaré el tabernáculo de David, repararé su ruina, lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, dice el versículo 17, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, versículo 19, yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se conviertan al Señor. ¿Qué hicieron ellos? Pues consultaron con las Escrituras. Hay que confrontar los argumentos que se presentan con lo que la palabra de Dios dice. Porque es muy fácil pensar por nosotros mismos y decir, no, lo que hay que hacer es esto, hay que hacer aquello. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Aquí ellos dicen, hace tiempo, mucho tiempo, que el Señor dejó escrito esto, establecido, que los gentiles conocerían también al Señor. Y lo que está pasando ahora simplemente estaba preanunciado por el Señor, y no vendría el momento en el cual el Señor no haría diferencia entre Israel y los gentiles en cuanto a la formación de la iglesia. El Espíritu Santo y la salvación llegaría a ambos a través del Mesías.
Entonces, primero, identifique el problema y llámelo por su nombre. Segundo, valore la importancia que tiene. Tercero, consulte con los ancianos de la congregación. Cuarto, confróntelo con las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Y la quinta y la última, corrija, pero con humildad. Versículos 24 y 25. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley, nos ha parecido bien. ¿Qué diferencia es? Os ordenamos y os mandamos, ¿qué? No, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, etc. Versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna otra carga. Corrija con humildad. Corrija con humildad. ¿Ok? Resumo rápidamente. 4 motivos diferentes de divisiones dentro de la iglesia, lo vemos aquí en este pasaje. Pero también vemos 5 consideraciones que tenemos que tener pendientes para solucionar cualquier tipo de conflicto entre los hermanos dentro de la congregación en la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Alguien dice amén? ¿O es que quieren que siga? Dicen que el amén siempre como que concluye, ¿no? Si no dicen amén, sigo, ¿verdad, don Mario? Amén. Amén, que sigo o amén me callo. Oremos, hermanos. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos hoy de regocijarnos con el cumpleaños de nuestro hermano Pedro Miguel, Mario y también Pepe, Señor. Gracias porque tú les has usado a todos ellos, Señor, en la congregación. Ellos se han mantenido fieles a ti, Señor, y han sido usados por ti para bendecirnos a todos, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los que enseñan en esta iglesia, Padre, las maestras y profesores en la escuela dominical. Gracias porque nos has permitido, Señor, llegar al final de este año, Padre, con gozo. Y gracias, Padre, porque aquí estamos, Señor. Aquí estamos pidiendo tu bendición y rogándote, Señor, que tú pues nos des la encomienda, Señor, de nuevas almas a las cuales guardar, Señor. Permite, Padre, que tu gracia esté sobre nosotros, cada uno en particular, y la iglesia en su totalidad. Y gracias, Padre, por enseñarnos en tu palabra cómo manejar los conflictos, identificarlos primeramente, luego manejarlos, Señor, de manera que nuestro adversario, Señor, no gane ventaja sobre nosotros, puesto que no ignoramos, Señor, sus maquinaciones. Mira, Padre, que entre nosotros tal vez hay alguno o alguna que todavía no tiene la salvación de su alma asegurada por Cristo, por ti, Señor. Que todavía, Padre, cree que es un asunto de suerte o un arburo o de sus obras o tal vez, Señor, de cumplir con preceptos o que todavía, Señor, no ha acudido a los pies de Cristo para pedirle que le perdone y le salve. Si ese es el caso, Señor, guíalo hacia ti, Señor. Permite que ella o él, Señor, pues incline su corazón delante de ti, pida perdón por sus pecados y que tu misericordia y tu gracia le alcance, Señor. Señor, esta tarde queremos regocijarnos y gozarnos con la fiesta, los cánticos, la adoración que tenemos programada, Señor. Damos gracias por los hermanos que están en el grupo de adoración. Cada uno de ellos, Señor, por los dones que le ha dado y la disposición que tú has puesto en ellos de servirte. Y con esto, Señor, pues también guiarnos en la adoración. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ser realmente adoradores, Señor. Toda la iglesia, no solamente espectadores, en particular esta tarde, Señor. Que nos aprendamos, que cantemos, Señor, que nos gocemos, que nos alegremos, Señor, en ti y con cada una de las interpretaciones que traigamos. Pero sobre todo, Señor, que nos gocemos de la comunión en la cual tú nos has guardado, Señor. Permite, Padre, que la predicación sea eficaz para los propósitos tuyos, Señor. Unge a nuestro hermano predicador en esta tarde también. Y permite que tu iglesia, Señor, se llene de tus hijos, Señor. Y también, Señor, ¿por qué no? De aquellos que amamos y que también necesitan de Cristo, Señor, para que vean la vida de los creyentes, el testimonio que damos, Señor, y la manera como te adoramos.
Nos ponemos en tus manos con este propósito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.